Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Elena y Tomás por la presentación de este informe, de los datos con los que habéis estado trabajando, de los datos, pero sobre todo de las personas, ¿no?, con las que habéis estado trabajando a lo largo de todo este año, tanto vosotros como Isra o Prado o Iria. Creo que los resultados arrojan la necesidad de todas esas recomendaciones que estábamos diciendo. Y a partir de ahora pues abrimos un turno de debate. En la mesa estará Elena, que es la persona que ha presentado las recomendaciones, Tomás como investigador principal del informe y Eduardo Gutiérrez como director general de Provivienda, para que las personas que estéis aquí presentes pues podáis realizar las aportaciones, las preguntas, las dudas, todo aquello que os apetezca. Digo que en este informe se resumen muchos de los elementos que en el futuro vamos a tener que considerar si queremos articular una sociedad diferente. Y lo digo de esta manera tan rotunda. A mí hay uno de los aspectos del informe que, tal vez porque va en la línea, o yo voy en la línea del informe, quiero decir que es uno de los temas que más he investigado y sobre los que más he publicado, que me preocupa especialmente, y es el de la soledad. La soledad, en la bibliografía sobre el tema, claramente vinculada a apoyo social y redes sociales, pero la soledad es uno de los temas. Y a mí me llamó mucho la atención que en este informe se incluyera como uno de los ejes. Sabemos que en otros contextos la arquitectura institucional se ha ocupado de la soledad. En algunos organigramas, por ejemplo, en Reino Unido, hay algo parecido a una Secretaría de Estado o una Dirección General sobre soledad o para combatir la soledad. No se llama exactamente así, pero incluso aparece la denominación. Yo no digo que copiemos necesariamente ese modelo, porque seguramente no se ajuste al caso español, pero Eduardo lo comentaba en la presentación. Convertir en España la cuestión de la vivienda o de la exclusión residencial en todos sus grados y dimensiones es un elemento que nos diferencia de otras democracias, clara y patentemente, hasta el punto de que las medidas de exclusión social que se utilizan en España, el eje de la vivienda es fundamental. Estoy pensando, por ejemplo, en la medición que hace FOESA. Entonces, me gustaría plantear este debate. Me interesa mucho conocer bueno, os sigo, por lo tanto, no solo conozco la postura, pero ¿qué se puede derivar en términos de arquitectura institucional en el ámbito de la sociedad, tanto de los resultados obtenidos como de la posición de Provivienda y el discurso que la entidad mantiene al respecto? Pues en efecto, como hemos comentado, es uno de los temas y de los retos que hay que afrontar desde la política de vivienda. Es verdad que en otros países el término soledad utiliza dos palabras diferentes y nosotros utilizamos uno solo, ¿verdad? Para hablar de situaciones como se ha intentado separar aquí, de soledad no deseada y de personas que deciden voluntariamente vivir solas, y del sentimiento también de soledad. Relacionado con el tema de vivienda, al final tiene que ver, por un lado, yo creo que sobre todo con urbanismo, con cómo cuál es la arquitectura de las ciudades y cómo se diseñan, y cómo en el informe, bueno, no se ha reflejado aquí, pero sí podemos ir viendo la tendencia. Por un lado, se ha comentado del desplazamiento de clases medias hacia zonas, bueno, inicialmente se supone hacia la periferia de Madrid, por ejemplo, pero es que ahora ni siquiera a la periferia de Madrid, sino a otros municipios, o directamente llevando a situaciones de infravivienda. Cuando estamos hablando de que se quiere potenciar el alquiler, no es lo mismo potenciar el alquiler que el alquiler asequible. En una situación de crisis de asequibilidad, cuando estamos hablando, por ejemplo, de personas, creo que un 43% de las personas entrevistadas eran personas mayores de 65 años, ¿verdad? Con ingresos bajos, con las rentas del alquiler altas, es cómo eso se puede mantener en el tiempo con
con un solo salario, por ejemplo, de personas viudas, que es uno de los ejemplos que salían en el estudio. Entonces, por un lado, tiene que ver con cómo se configura la ciudad y también con las políticas de vivienda, en cómo las tendencias alcistas van a convertirse en un gran problema para las personas que viven solas. Dentro de las propuestas se habla se menciona situaciones como o temas como el cohousing, pero no es la única en el fondo. O sea, de fondo lo que hay que atajar es sobre todo el precio del alquiler y la regulación del precio del alquiler, que luego si queréis hablamos de eso. Pero también hay otras fórmulas, desde viviendas dotacionales, con espacios compartidos. Cuando se habla del cohousing senior también, pues lo ha comentado Elena, que está muy dirigido a personas con poder adquisitivo alto. Pero en el momento en que hay una cesión de suelo público, hay subvenciones, debería también dirigirse a personas en situación de vulnerabilidad. Y luego la parte que se habla de los entornos comunitarios, que eso también tiene que ver con la arquitectura de las viviendas y de cómo se disponen las viviendas, que están con la mirada siempre hacia adentro y no hacia afuera. Yo creo que desde el ámbito del trabajo social también tenemos bastante recorrido, ¿no? Que hacer, que tiene que ver sobre todo con lo que hemos hablado de la carencia de redes de apoyo y de redes sociales que les permita por lo menos hacer frente a este tipo de situaciones. De fondo es una inversión pública fuerte en lo que se necesita y una previsión de la tipología de viviendas que se necesitan. O sea, cuando nosotros vamos a municipios como Alcobendas o como Móstoles y intentamos encontrar una vivienda, por ejemplo, de una habitación, es muy complicado. La mayoría de las viviendas son de tres dormitorios y además con una desproporción entre la renta de una vivienda de 4 dormitorios o de 3 y lo que cuesta una de 1. Pues o hay, por ejemplo, un índice de precios de alquiler que regule bien esas tipologías de vivienda, o se hace una política de construcción de vivienda pública y de fomento del parque de vivienda asequible que tenga en cuenta la diversidad de familias y de morfología de las familias, o hay una buena política de rehabilitación y de renovación de edificios que sean más accesibles, con ascensores, que estén pensadas para personas mayores, programas de permuta, por ejemplo, de viviendas, que también se ha planteado alguna vez. O sea que al final es hacer muchas cosas, pero además hacerlas a la vez. No se puede solucionar solo con una. Un aspecto más allá de, bueno, en complemento a lo que estabas comentando, desde lo de potenciar lo público, sobre todo de potenciar lo que tenemos y hacer algo más comunitario. Hay, por ejemplo, han estado muy presentes en lo que hemos contado, pero no, aunque no estaban, que eran los niños y las niñas y los adolescentes. En investigaciones previas donde también queremos hablar de equidad, donde queremos hablar de compartir, de detectar quién necesita un poco más de apoyo. Es decir, todo esto, la soledad es una de esas cosas de aislamiento y demás. La escuela como un espacio donde tal vez si las dejamos más abiertas, puede ser, por ejemplo, un lugar donde nos encontramos todos, ¿no? Entonces, buscamos esos canales donde vamos a coordinarnos, donde vamos a trabajar juntos. Pues la escuela está en el medio del barrio, nos encontramos todos y tal vez sea un lugar donde detectar de forma temprana, donde intervenir de forma rápida sobre situaciones que se descubran, ¿no? Y los niños parece que solo son víctimas de lo que les pase a sus padres, pues bueno, ya van cada vez siendo más voces hablando de dejarles participar de esto, ¿no? Entonces, Y un poco también como para cerrar, en lo que hablábamos también, el tema de la discapacidad con el tema de las personas mayores, que es un aspecto que está muy vinculado en realidad, ¿no? O sea, que lo hemos separado y lo hemos compartimentado en tres grupos, pero que al final toca mucho que la gente con más problemas de enfermedades discapacitantes y las personas solas mayores, ¿no? Son un grupo que converge ahí y que se ve muchas veces, lo hablábamos antes, ¿no? Atrapadas en sus viviendas, no tienen la posibilidad de acceder a la calle, de desarrollar redes sociales adecuadas, y es importante también trabajar desde ahí, ¿no? Teniendo en cuenta esto y no solamente, o sea, desde los dos ángulos, ¿no? Desde la vivienda, de intervenir en la vivienda,
desde el punto de vista físico e intervenir desde el punto de vista social. Felicitaros por el maravilloso trabajo que habéis hecho. Y al hilo de lo que estáis hablando, de la importancia del desarrollo comunitario, ¿no? Del papel de trabajo comunitario para solventar todas estas situaciones que tienen que ver con la soledad desde muchas dimensiones, ¿no? Muchos ámbitos. Desde Provivienda se interviene, se hace mucha intervención a nivel comunitario y se trata de hacer sabiendo las dificultades que el trabajo comunitario tiene en nuestro país, ¿no? Pero desde el punto de vista del desarrollo de la investigación, digamos, como qué vías de investigación para ver qué opciones de participación comunitaria se pueden desarrollar, ¿no? Qué procesos de investigación participativos dentro de las entidades, con comunidades de vecinos, con administradores de fincas, toda esa gestión, ¿no? De qué manera se podría participar o podría enriquecer la investigación todos esos procesos. No sé si es clara, si se me ha entendido. No, entramos en el mundo de las ideas, entonces, de los posibles y demás. Bueno, al principio lo dije que nos gustaría, y creo que siempre podemos hacer un esfuerzo mayor en que sea una investigación ligada a la acción. Tal vez una forma de trabajarlo es que sea realmente una investigación-acción participativa con las personas y que, empezando por el diagnóstico, busquemos también las soluciones con las personas afectadas por determinados problemas. Bueno, tenemos que hablar, pero nunca hacemos y dejamos participar suficientemente a las personas afectadas por sus problemas. Siempre nos hacemos portavoces. Lamentablemente hoy creo que no están, pero hemos intentado. Y que participen más en el proceso de investigación, pues es un deseo profundo, vamos, sí, sí. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por el gran trabajo a todo el equipo de investigación. Y bueno, al final lo que se hace es plasmar algo que en números y en estadísticas que vemos día a día en la intervención realmente. Sí que quería recalcar un poco lo que subyace dentro de las viviendas en unas malas condiciones de habitabilidad y sobre todo, especialmente las que están en el mercado del alquiler, y es prácticamente la nula intervención o control administrativo que hay en torno al mundo de los arrendamientos. Es decir, al final la intervención administrativa se suele limitar básicamente a un depósito de fianza y en el día a día esa es la realidad. O sea, realmente en zonas donde los alquileres están tensionados, como es, bueno, realmente prácticamente toda la comunidad de Madrid, pero especialmente la ciudad de Madrid, hay viviendas que en otras circunstancias económicas no se alquilarían bajo ningún concepto, pero que a día de hoy, con la situación que hay de oferta-demanda y teniendo en cuenta que la vivienda es un bien al final de primera necesidad, pues se alquilan viviendas con precios disparatados que desde luego no cumplen absolutamente ninguna condición de habitabilidad. Y eso al final no hay ningún control administrativo en ningún momento que ni que diga que sí o que no, ni que ponga un poco la voz de alarma en esas viviendas. Y también hay unos corresponsables bastante importantes de toda esta situación, que son las agencias inmobiliarias. O sea, realmente las agencias inmobiliarias, por el trabajo que nosotros hacemos día a día, adolecen de mucha profesionalidad. O sea, enseñan viviendas en muy mal estado, en ningún momento aprietan a los propietarios ni les sugieren ningún tipo de mejora, y muchas veces se publican y se enseñan viviendas que, vamos, que desde luego si fuésemos cualquiera de los que estamos aquí a verlas, para nosotros no las alquilaríamos jamás. Entonces, realmente una línea también que habría que insistir por ese lado es que se profesionalice también un poco en la parte del sector inmobiliario privado. Y por otro lado está claro que todo pasa por una mayor oferta de vivienda pública. O sea, los números de vivienda pública en relación a otras ciudades europeas, y siempre
siempre se pone de ejemplo, aunque ya es bastante manido, ¿no?, el ejemplo del sistema vienés, en el que al final 1/3 de toda la vivienda de Viena es pública, otro tercio está gestionada por viviendas del tercer sector y otro tercio es vivienda privada. Entonces ahí es cuando realmente se puede autorregular, entre comillas, un mercado de la vivienda. Pero en las circunstancias en los números que tenemos en España, especialmente en la Comunidad de Madrid, al final es que no hay autorregulación que valga. Por eso después se plantean las ideas de tener que limitar precios. Pero claro, cuando tienes una oferta de vivienda pública que es ínfima, es cuando realmente el sistema falla, porque hay un porcentaje de población muy alto que es el que se queda fuera del acceso a una vivienda digna. Entonces yo creo que todo pasa al final por una oferta de vivienda pública decente. O sea, al final eso solucionaría problemas de habitabilidad de vivienda, porque realmente no se alquilarían viviendas que estén tan mal en el mercado privado, el problema de la ocupación por necesidad, que al final es el mayoritario, con una buena oferta de vivienda pública, sería algo también que no estaría tan debatido como está debatido ahora, y aunque estuviese tipificado, no habría que entrar en debate de por qué sí o qué no, porque habría una vivienda pública que solventaría esa cuestión y realmente equilibraría realmente los poderes un poco en lo que es el mercado inmobiliario. Pero ahora mismo lo que hay es sencillamente una especulación pura y dura, y al final la reforma de los alquileres, por lo que estamos viendo, también está retrayendo un poco la oferta, porque a veces hacemos visitas a viviendas de particulares y hay viviendas que se están dejando de alquilar por el tema de la ampliación de años. Entonces yo creo que al final todo pasa por una oferta de vivienda pública, o de gestión directa o de gestión indirecta a través de entidades, pero que todo pasa por ahí. Y aparte sería conveniente algún tipo de control administrativo sobre las viviendas que no cumplen requisitos de habitabilidad, porque por lo menos para que a la hora de reclamar al propietario judicialmente tengas un soporte administrativo o algún tipo de expediente administrativo que te pueda ayudar a reclamar eso en un juzgado. Pero es que si no, pues al final los arrendatarios están un poco vendidos. Y después también me ha parecido muy interesante que hagáis la mención al cambio de morfología familiar, porque eso también es muy importante desde mi punto de vista, para ese urbanismo social y el tema de la soledad, sobre todo de la gente mayor, que la realidad es que la gente mayor que llega sola, que digamos al final de su vida y está viviendo en alquiler, también se encuentra en una situación de que no tiene suficientes ingresos para mantener los alquileres que se están pidiendo. Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería comentar. Pues estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho. Ahora te digo exactamente, no con que no, sino por matizarte alguna cosilla. En el informe anterior sí que hablábamos del tema de infraviviendas, y sí que sacábamos algunas propuestas que tienen que ver con cómo se puede hacer también el control administrativo, que pueden ir desde la inspección técnica de edificios, o sea que herramientas administrativas existen. Otra cosa es que se pongan en marcha. Yo creo que esto también tiene que ver mucho con la voluntad política. Claro, has comentado algunas cosas, por ejemplo, el tema de una de las cosas que está en el debate es el tema de si hay que intervenir o no en vivienda. Yo creo que de facto se interviene. Se interviene porque cada vez que sale a debate un tema, como es ahora mismo el tema de la regulación de los precios del alquiler, como en su momento fue la dación en pago, enseguida vemos a los expertos en vivienda que te salen en todos los medios de comunicación diciendo que es una locura, que no se puede realizar, que no se tienen conocimientos suficientes, deslegitimando a algunas voces que explican cómo se hace en otros países con los que nos queremos homologar. Intervención de facto hay. Esto no es solo la mano invisible, sino que hay detrás de esa mano invisible hay otras manos, creo. Nosotros estamos hablando de una intervención en vivienda. Si tuviera que decirte 10 medidas, pues seguramente las 3 primeras serían parque público de vivienda, la segunda parque público de vivienda y la tercera parque público de vivienda. En eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no es la única. Quiero decir que intenta buscar una solución única al problema de la vivienda,
en el fondo puede terminar siendo reduccionista en el sentido de que también se necesita colaboración público-privada, se necesita un parque de vivienda asequible suficiente, se necesita avances normativos, una ley estatal de vivienda. O sea, hay que atacarlo, es verdad, desde muchos puntos de vista y además a la vez. Pero es que además todo eso se va a quedar en papel mojado si detrás no hay una inversión económica. Y claro, tú pones de ejemplo Viena, que nos lleva 100 años de adelanto en política de vivienda. Yo cuando veo o hacemos propuestas como que hay que aumentar la inversión en vivienda al 1,5 del PIB, claro, entiendo que paulatinamente, porque estamos ahora mismo en los cálculos más optimistas en el 0,1, pues vaya, y se está hablando, vamos a pasar de 630 millones en 2019 a 700 y pico en el acuerdo de gobierno en su momento entre Unidas Podemos y Partido Socialista, y tenía una cierta lógica progresiva de aumento de inversión o de gasto en vivienda, da igual como lo queramos llamar, ¿no? Pero es que por lo menos necesitaríamos multiplicar por 10 o por 15 la inversión en vivienda para realmente llegar a homologarnos a otros países de los que normalmente se habla. Pero no solo es invertir en vivienda, sino es cómo se estructuran los presupuestos, porque no solo es una cuestión de poner más dinero, sino es a qué lo destinas. Y desde ahí, bueno, no me quiero enrollar mucho, pero sobre todo pasa por hacer puedes invertir dinero en vivienda y hacer deducciones a la compra de vivienda. Quiero decir, es que también tienes que hay que ver exactamente en dónde se pone el foco. Cuando se habla, yo creo que al final se terminan haciendo debates falsos, como es no el de la regulación de los precios de alquiler, que me parece muy oportuno y muy pertinente, sino el cómo se traslada ese mensaje socialmente. Se traslada como una especie de intervencionismo leninista que va a ir en contra de la libertad de pactos entre las partes. Y no se está hablando de eso, se está hablando de poner techo a nuevos contratos o a la actualización de las rentas en un momento determinado y en un lugar determinado, o sea, de una manera temporal y de una manera geográficamente delimitada, de tal manera que siga habiendo una rentabilidad económica, que siga habiendo posibilidad de inversión, que también es necesaria, y que al final no excluya a las personas de las que estamos hablando en este informe. Si estamos diciendo que se pueda limitar la negociación de las rentas o la actualización de las rentas en un 5, en un 10% en 3 años, eso no significa que no vaya en contra de la libertad de pactos entre las partes. Significa que en una zona determinada hay que ponerle un freno, como se ha hecho en otros países, y no solo cuando se habla de Francia y de Alemania, como ahora se está hablando de Nueva York, o tal, se hace en muchísimos países, y tiene una cierta lógica que yo creo que se debería desideologizar. Y que cuando hablamos al inicio de un pacto en vivienda es establecer un consenso sobre unos mínimos que tiene que haber para superar esta crisis de asequibilidad en la que estamos. Entonces, claro, yo totalmente de acuerdo. Parque público de vivienda, fundamental, pero el parque público de vivienda está dirigido sobre todo a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Ni siquiera a las personas en situación de exclusión residencial actualmente más grave como las personas sin hogar. Pero además también tiene que haber una política orientada a vivienda asequible. Hay que enfocar una política muy integral que no solo se base en un aspecto determinado, ¿no? Que entiendo que es más o menos lo que también ibas, pero que a veces es verdad que en el debate se pone solo un tema, se habla solo de regulación de precios, o se habla solo de parque público, o se habla solo de promoción de vivienda, o se habla, como también se habla, de este pensamiento mágico de si dejamos al mercado regularse solo, esto se regulará, como si no hubiéramos aprendido nada de la crisis de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces es como vamos a generar un debate mucho más amplio, ¿no? Hay otros países europeos que han hecho estudios similares que han relacionado vivienda con salud. Os pregunto. Y segundo, si los hay algunos que han podido incluso sacar datos porque necesitamos que la sensibilidad de los políticos con respecto a la vivienda cambie, y entiendo que esto es una variable también que podríamos aprovechar, ¿no? Hay más gasto en salud que puede estar relacionado también con la precariedad de la vivienda y por lo tanto, bueno,
ante la impotencia de no saber por qué no toman mejores medidas. Y también preguntaros que si hay otros países que han vinculado estas dos variables y si alguno ha sacado productividad política de esto o no. Bueno, solo por mencionar algún ejemplo, en la ciudad de Barcelona, la Agencia de Salud Pública de la ciudad de Barcelona ha realizado un estudio con la PA de Barcelona y con el Observatory Desk, viendo el impacto en la salud de los procesos de desahucios, ¿no?, en las personas que acudían a la PA. Han sacado datos y lo que es más interesante es que al tener un agente público, una administración participando del estudio, ¿no?, sí que se ha tratado de llevar directamente a la práctica luego los resultados que se han encontrado. Es decir, esa coordinación entre los diferentes actores creo que todavía es empezando, pero por lo menos el canal existe, ¿no? Entonces, ahí creo que el resultado ha sido bastante positivo en ese sentido. Se ha estudiado también en Andalucía desde la Escuela de Salud Pública. Hay un informe muy interesante también de la Fundación Abbé Pierre en Francia, que también estudia esa relación. Bueno, ahí también es la fuerza que tenga la organización que haga esa investigación que permite más o menos impacto directo, ¿no? Todavía no he leído ninguno de los dos informes que habéis hecho, pero sí que quería consultaros si habéis tenido en cuenta algún sector de población en las entrevistas y en las encuestas que fuese beneficiario de vivienda pública. Porque es verdad, y estoy totalmente de acuerdo en que la vivienda es un pilar fundamental, además es una cuestión que creo que ha mencionado antes Eduardo, con la que estoy totalmente de acuerdo, que debe ser otro pilar fundamental del estado de bienestar, pero a lo mejor convendría hacer un estudio aparte de cómo la salud de las personas se ve afectada también cuando ya estamos provistos de esa vivienda pública, que en principio es algo estable, que muchas veces se va a dar a lo largo de todo el proceso vital. Una persona que tiene vivienda pública normalmente la tiene para toda la vida, pero yo veo muchos casos, bueno, el tema de la pobreza energética afecta por igual, obviamente, y creo que hay muchas cuestiones añadidas de desestabilización, dado ese perfil de vulnerabilidad que traen muchas de las familias que al final acceden a la vivienda pública, esas desestabilizaciones que se generan, cómo afectan a procesos probablemente de impagos en la renta, cómo al final se genera una relación de tensión con el casero, que es la administración pública. Es decir, yo creo que hay ahí todo un mundo por explorar importante, a lo mejor en el mundo académico. Y yo lo veo diariamente, no soy investigadora, pero sí que bueno, pues la verdad es que me sangra ver cómo después de proveer de vivienda pública no se generan los mecanismos adecuados para hacer que la permanencia en la vivienda pública sea de calidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, el año pasado y este año también hemos contado con personas trabajadoras de la empresa municipal de la vivienda y suelo del ayuntamiento y también de la agencia de la Comunidad de Madrid, algunos trabajadores sociales. El diagnóstico no ha ido desde los expertos, desde los trabajadores, pero no desde las personas viviendo en vivienda social. En alquiler social de entidad financiera sí. Es decir, donde vemos que efectivamente cuando hay cierta estabilidad, hay indicadores que mejoran, pero efectivamente la vivienda es como un punto de partida y sin una intervención que permite mitigar otros tipos de problemas que pueden ocurrir, como la pobreza energética o futuros impagos,
o no poder mantener tu vivienda porque tus ingresos no te lo permiten y que provoque un deterioro, pues efectivamente tiene que ser una intervención a lo largo de la vida de la persona dentro de la vivienda, ¿no? Efectivamente. Yo eso añadiría a lo que comentas, Pilar, que me parece muy interesante, unirlo con el tema de la soledad, que también es bueno, pues una de las cosas que también vemos habitualmente y que seguro que ves muy a menudo, ¿no? De hecho, Esther, que está a tu lado, te puede comentar un caso que tuvimos en Bolsa de una vivienda, de personas que estaban compartiendo una vivienda, habían hecho la solicitud de vivienda pública y una al final renunció a la vivienda pública por no estar solo, o sea, porque ya se había acostumbrado a pelearse con sus dos compañeros, ¿no? Y nos ocurre también en Housing First, por ejemplo, una de las no voy a decir las debilidades, pero de las cosas sobre que hay que poner el foco en los programas de Housing First, cuando, por ejemplo, acceden a viviendas de la empresa municipal, es personas que estaban en calle, pero que tenían unas relaciones mejores o peores, pero tienen unas relaciones con las personas con las que comparten habitualmente. Cuando llegan a una vivienda, uno de los sentimientos que se encuentran es el de la soledad. Y además ahí hay que añadir todo el tema de autocuidados, cuando ya dejas de estar en un espacio público y estás en un espacio cerrado, ¿no? O sea que yo también añadiría dentro de esa parte de a tener en cuenta en el acceso a vivienda pública también unirlo con el tema de la soledad, ¿no? Sí, bueno, Alberto de Amnistía Internacional, Starloa, yo me apuntaría a la idea del quinto pilar que se apuntaba, pero desde el concepto de derecho humano. Es decir, nosotros entendemos que efectivamente debe de ser un derecho humano como lo es, y eso conlleva la exigibilidad del derecho a la vivienda, en la medida en que si yo estoy enfermo puedo exigir el derecho a la atención sanitaria, o tengo también derecho a exigir el acceso a una educación como derecho reconocido y exigible. Entonces, efectivamente, la vivienda está teóricamente regulada, dependiendo de distintos intereses en cada momento, pero también suscribimos el planteamiento que se hace desde Provivienda de la necesidad de una norma estatal, unas normas autonómicas coherentes que primero que reconozca el derecho a la vivienda como exigible en la línea que comentaba antes, y que por tanto vaya construyendo ese ideario colectivo como lo hay pues para el tema de salud, para el tema de vivienda, ahora para el tema de dependencia o para el tema del sistema de prestaciones de seguridad social, el derecho a la vivienda, y cambiar ese ideario de puro mercado, de oferta y demanda, que es el que realmente prevalece actualmente, hacia otro en el cual efectivamente alguien que no tiene por su situación de vulnerabilidad derecho a una vivienda, haya una norma que le reconozca ese carácter de exigibilidad. Ahora mismo pues hay el Comité de Naciones Unidas está emitiendo dictámenes de forma permanente o habitual en relación con los desahucios para asegurar la vivienda alternativa antes de que se produzcan los desahucios. Sin embargo, pues las autoridades las autoridades judiciales, en este caso los jueces y las juezas, en muchos casos no aceptan esos criterios de los dictámenes de los comités TESC y acceden al desahucio en ocasiones sin alternativa habitacional. Efectivamente, los jueces aplican las leyes. También el derecho internacional debería ser ley en el caso del Estado español, que además ha suscrito el pacto TESC, ¿no?
pero efectivamente ahí hay una laguna constitucional en la medida en que son el derecho, los DES, el derecho a la vivienda como un derecho económico, social y cultural no está concebido como un principio rector y no como un derecho fundamental, y a partir de ahí la inexistencia de ese marco legal estatal pues deja todo este escenario de absoluta caos y a criterio judicial en muchos casos, o a criterios de mercado. Y ese es probablemente, efectivamente, como se apuntaba, el análisis de las consecuencias cada vez está mejor hecho, y prueba de ello es este informe, pero habrá que evolucionar quienes verdaderamente estamos preocupados por esta situación hacia propuestas que abran el relato social hacia ese derecho exigible del derecho a la vivienda. Pues Alberto, estamos de acuerdo con todo lo que planteas. Empezando por hablar de derechos humanos, de los DESC. En lo que comentas del tema judicial, esta semana precisamente hemos tenido, ahora lo va a comentar Natalia, entonces no lo cuento, el caso de Aisha y el cómo los jueces se pasan las recomendaciones del comité DESC por la toga, y es y un poco qué tipo de papel podemos hacer nosotros. Cuando estamos hablando de la ley del derecho a la vivienda, en efecto, porque estamos hablando de que no vale cualquier ley de vivienda. Cuando a mí me dicen, pues tenemos que tener en Madrid, en la Comunidad de Madrid, una ley de vivienda. Depende de lo que, porque es que hay leyes de vivienda que no dejan de ser una especie de reglamento de adjudicación de vivienda pública que se ha elevado a rango de ley. Y es que vas al texto y ni reconoce la función social de la vivienda. O sea, al final no deja de ser un tema de vivienda protegida, un tema de control administrativo y 4 cositas más, y ya está. Entonces, si realmente me da igual ya, incluso que sea de rango estatal o que sean las diferentes comunidades autónomas las que establezcan esta función social de la vivienda, y luego que haya una obligación de medios en el sentido de que pongan o bien dos alternativas, o bien proporcionen una vivienda, una alternativa residencial, o bien proporcionen medios económicos suficientes como para que esa persona, si no se dispone de vivienda, pueda proporcionársela dentro del mercado. O sea, bien a través de vivienda, bien a través de unas ayudas suficientes para acceder a una vivienda. Si no se regulan, si no se refleja la función social de la vivienda y si no regulan los medios en los que se va a hacer efectiva, y detrás hay un presupuesto también para ello, realmente estamos hablando de papel mojado, ¿no? Bueno, es curioso porque hace un par de semanas tuvimos una ponencia en EAPN donde vimos el tema de las leyes de vivienda y de la disparidad de criterios que existen en las leyes de vivienda en nuestras comunidades autónomas. Entonces, el artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, pero que tiene que estar modulado y tiene que ser empleado en base a la función social de la vivienda. Hay 2 comunidades autónomas, que son Euskadi y la Comunidad Valenciana, que sí que reconocen este derecho subjetivo a una vivienda y es reclamable ante las administraciones públicas, pero no ante los juzgados y tribunales, porque esto es una competencia estatal. Entonces, esto es una parte muy básica que tendremos que tener en cuenta, que esa ley de función social de la vivienda estatal no puede meterse tampoco en competencias que son autonómicas, porque lo define como tal la Constitución en el artículo 148. Entonces, por supuesto, que se marque un marco genérico, mejor dicho, pero siempre respetando las competencias autonómicas. Por otra parte, cuando estabais hablando de las personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión, yo, que soy jurista, creo que una asignatura pendiente es trasladar esas características personales de estas personas a la norma. Quiero decir, la normativa no contempla para nada a la hora de adoptar una decisión cuál es la circunstancia personal del objeto, del sujeto que se está enjuiciando. En este sentido, me parece especialmente curioso que el tercer dictamen del Comité de Naciones Unidas
que condena al Estado español por vulneración del derecho a la vivienda, introduce un criterio que a mi juicio es muy importante, que es el de la proporcionalidad. Es decir, en un caso en el que se está dirimiendo un desalojo en el que el ejecutante es Bankia y el ejecutado es una madre con 6 hijos que no tiene recursos económicos, lo que introduce el comité es vamos a fijarnos en la proporcionalidad de la medida, porque Bankia no necesita esa vivienda para tener una renta vital ni para ejercer sus derechos más próximos, sino para enriquecer su patrimonio. Y en base a esto se considera la situación de la persona. En nuestro ordenamiento jurídico no tenemos ninguna norma, a excepción del Código de Buenas Prácticas y de la moratoria, que tenga mínimamente en cuenta la situación personal del sujeto que está reclamando. Es decir, si es una familia monoparental, si hay menores a cargo, situación de discapacidad. Bueno, a lo mejor es momento de trasladar esa petición, es decir, antes de enjuiciar a la persona, veamos en qué situación se encuentra esa persona para aplicar la medida. No podemos bueno, pues aplicar el mismo rasero para todas. Y finalmente, en cuanto a la aplicación de las resoluciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, nosotros lo hemos sufrido en propias carnes esta semana. Tenemos el desalojo de una madre con 2 mellizas de 18 años que técnicamente son mayores de edad, pero que en realidad son 2 niñas que van al colegio, y un menor de 12, y yo os puedo asegurar que me he hinchado a hacer escritos al juzgado reiterando las comunicaciones. Naciones Unidas me ha vuelto a enviar una comunicación diciendo que se ha vuelto a solicitar al Estado español que se apliquen medidas para no causar un perjuicio irreparable a la persona, y el juzgado, os lo puedo prometer, es que ni se ha referido a la comunicación, o sea, es que ni lo ha mencionado, lo pasa por alto, es no, en base a que no son un derecho que se pueda proteger, y que, bueno, que la única vía es que se le adjudique vivienda pública, que como en 2 años y medio no se le ha adjudicado vivienda pública, tal cual. Entonces, bueno, yo creo que es una asignatura pendiente. Desde el grupo de monitoreo del dictamen estamos pidiendo modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que esos dictámenes de los comités internacionales sean directamente aplicables a la normativa interna. Estamos de acuerdo, Natalia. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Bueno, pues vamos a ir cerrando esta mesa. Agradeceros a todos y a todas las personas que habéis estado con nosotros compartiendo esta mañana vuestra presencia aquí, el interés que habéis mostrado por el informe que se ha realizado desde la entidad Provivienda, y algo que ha quedado así, en resumen, meridianamente claro de todas las personas que han compartido, es que estamos de acuerdo en que la vivienda es un problema estructural, que por tanto las soluciones han de ser estructurales y en las que han de formar parte todas las personas, ¿no? Y todos los agentes, desde la administración al tercer sector, la propiedad privada, las agencias inmobiliarias, la vivienda pública, el trabajo comunitario. Todos los agentes han de formar parte de este cambio que busque, a través de una previsión de necesidades, que tenga en cuenta la morfología de las nuevas familias, la conformación de las nuevas ciudades, haciendo una inversión económica potente y buscando pactos de mínimos que den soluciones integrales a problemas estructurales que estamos detectando. Desde Provivienda, a través de la investigación que venimos realizando, no solo el año pasado, sino también este año con la planificación que tenemos de cara al 2020, vamos a tratar de hacer no solo investigación académica, sino por supuesto investigación aplicada, porque entendemos que es el camino y es la vía para conseguir soluciones y para poder hacer realmente incidencia social con la publicación de estos informes y con las comunicaciones que vamos realizando desde la entidad y con la transmisión de conocimiento que hacemos a todos los agentes. Hacer también investigación, o sea, incidencia política con estos resultados para tratar, como decían algunas de las personas del público, de conseguir cambios y de presentar datos, porque es cierto que no podemos ir y decir solamente es que mis técnicos dicen, es que yo creo, es que cuando estoy con una familia veo. No, necesitamos datos y los estamos teniendo. Y en esta vía de conseguir soluciones y teniendo claro que el problema es estructural y que la solución ha de ser integral, también trabajamos, como decía nuestra compañera Natalia ahora, ¿no?, en litigios estratégicos que busquen vías de solución, no solo desde la parte económica, no solo desde la parte social, sino también desde la parte jurídica. Como decía, muchas gracias a todas las personas que habéis estado hasta ahora con nosotros.
queremos terminar la mañana pudiendo departir y compartir todas las inquietudes que tenemos referentes a la vivienda en un pequeño aperitivo que está montado en la cafetería que está justo en la planta de abajo. Nuestros compañeros Israel y Prados van a acompañaros en el camino a la cafetería para que no se nos pierda nadie. Israel, Prado, poneros de pie, que os vean, Andrea. Y por último, recordaros que Tomás os ha pedido insistentemente a lo largo de su presentación que por favor leyerais el informe. El informe está colgado desde esta tarde en nuestra web y tenéis acceso libre a él, no solo para que lo leáis vosotros, sino para que lo compartáis libremente. Muchas gracias.